Oli, ¿Qué haces? ¿qué más puedo estar aquí sentado? Pues. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues a dar unas pequeñas indicaciones antes de iniciar la clase. Primero, voy a proceder a dar los nombres de algunos niños que quisiera, por favor, me acompañaran al finalizar la clase, ¿sí? El resto se desconecta y los niños que voy a nombrar a continuación se quedan cuando finalice la clase. Por otro lado, decirles que esta clase es un refuerzo de todos los temas que hemos venido tratando durante el parcial número 5, ¿sí? Entonces, es un compendio, la unión de todos aquellos temas que lo tratamos clase a clase, ¿sí? Y así está previsto el material. La elaboración de las diapositivas es en base a eso, a la unificación de cada uno de los temas del quinto parcial. Bueno. Voy, por favor, a citar a los niños que tienen que quedarse después de terminar la clase de refuerzo, ¿sí? Los niños son Álvarez Rafaela, Aguirre Emily, Sebastián Betancourt, Emilia Cárdenas, Alex Gavilanes, Fabio Jiménez, Paul Maila, Juan Mejía, Rafaela Muñoz, Romina Pánchez, Alexander Suntaxi, Erika Velázquez y Nicolás Zurita. Por favor, los niños que acabé, solamente los niños que acabé de nombrar, tenga la bondad de colocar presente en el chat para saber que les llegó el mensaje, ¿no? Por favor. Y nos quedamos al finalizar la clase. No se asusten, no es para nada mal. Tranquilo. Solo necesitaba enviar algunas instrucciones en forma particular para cada uno, ¿sí? Por eso necesito hablar de modo general y particularmente voy tratando cada tema, ¿sí? Para eso. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, chicos. Voy a detener mi video para evitar problemas de conexión. Tenga la bondad, si tiene alguna pregunta, usted sabe que al finalizar de la segunda intervención lo podemos realizar, ya que si usted empieza a levantar la manito durante la clase se interfiere, ¿sí? Entonces, y no puedo ese rato parar para habilitar el micrófono y ayudarle porque se interrumpe la clase, ¿no? Y la secuencia de lo que se dice. Entonces, al final, elabora sus preguntitas y yo con mucho gusto le ayudo, ¿sí? Listo. Voy a compartir pantalla.
La voy a ampliar un poquito para que usted pueda observar. ¿Listo? Como es nuestra parte de nuestra formación, iniciamos con la oración. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Tu forma de corregir no debe ser la impaciencia. En cambio, debes saber manejar la vigilancia y dar el buen ejemplo. Una frase de nuestro padre y fundador, San Juan Bautista de la Salle. Qué bonito es reflexionar cada una de las palabras que él cita por medio de las frases, ¿no? Que es lo que nos ha quedado para realizar la formación que estamos teniendo. Cárdenas Martina solicita el control remoto de mi pantalla. Lo lamento, Martina, no sé qué necesitas hacer con la pantalla, pero no te puedo dar esa opción. Sí, ten la bondad. Como decía, es importante tener la reflexión inmediata de las frases que tenemos de cada una de los pensamientos de nuestro fundador. Especialmente esto que dice acerca de la impaciencia. Cuando una persona es impaciente tiende a cometer errores, ¿no? Entonces, esos errores nos pueden llevar a muchas dificultades. Es mejor ser paciente y pensar en todo lo que se hace y todo lo que se dice. De la mano de Dios, créame que todo tendrá solución, ¿sí? En cambio, debes manejar la vigilancia. Para no crear una impaciencia o no tener una impaciencia en alguna acción, uno debe ser vigilante, constante, de todo lo que realiza. Eso nos va a garantizar que mientras nosotros tengamos una acción al día o durante el resto de nuestra vida, nos asegurará que no cometamos errores y no caigamos en la impaciencia. Y dar buen ejemplo. Muchos de nosotros somos hermanos mayores. Aunque siendo hermanos menores podemos dar un buen ejemplo, porque siempre va a haber alguien que siga nuestros pasos, ¿sí? Continúo. Nuestro tema central de toda la unidad fue primeros años del siglo XXI entre sombras y luces. Como cito aquí, es el refuerzo del parcial número 5. Vamos a iniciar con el tema, ¿sí? A explicar un poquito qué pasó entre estos años del siglo XXI. Decirles que al inicio hubo una sucesión de presidentes que dirigieron el Ecuador a partir del cambio de siglo, en este caso del 20 al 21. Su desempeño marcó primero una secuencia y luego un punto de quiebre, de fracción, de ruptura, con respecto a los últimos gobiernos del siglo XX, que habían dejado al país sumamente endeudado y sumido en una crisis. Debido a este tipo de crisis, mucha gente, muchas personas que pertenecen al Ecuador, tomó una serie de decisiones drásticas, ¿no? De ahí que vienen el resto de temas que tratamos en esta unidad. A mediados de la primera década del siglo XXI, el gobierno, liderado por el movimiento político Alianza País, rompió con esta secuencia de presidentes que se los derrocaban, ¿no? Por una u otra situación. Porque el presidente Rafael Correa se negó a pagar la deuda externa y orientó el gasto público a la obra social. ¿A qué se refiere con la obra social? A todo lo que tiene que ver con salud, educación, atención a la población vulnerable y proyectos energéticos. Por otro lado, hoy por hoy, en la actualidad, extranjeros de distintas naciones buscaban radicarse en el Ecuador por distintos motivos. Esto generó un impacto con su presencia. Mientras esto sucedía, la población ecuatoriana, con sus características comunes, pero también con sus diferencias, continuaba creciendo en distintas regiones del país. O sea, nos referíamos ya a una sobrepoblación, ¿no? Dentro de esto podemos reflexionar lo siguiente, que al comenzar el siglo XXI significó para el Ecuador una oportunidad de retomar
el camino del progreso a la justicia social. Luego de tantos años de inestabilidad política y económica, que esto fue lo que asumió el Ecuador dentro de una crisis profunda, con serias consecuencias. El gobierno ecuatoriano actual tiene como meta transformar al Ecuador mediante la Revolución Ciudadana, que es el partido político que dejó el señor Rafael Correa. Entonces, uno tiene que recurrir a un pensamiento crítico, ¿no? Muy sólido de qué es lo que está sucediendo, si en realidad es un beneficio o un perjuicio. Queridos estudiantes, si con esto podemos hacer una reflexión para lo que puede pasar en un futuro, hablando de un tema actual, se está hablando hoy por hoy de un tema de elecciones virtuales, ¿sí? Entonces tenemos ya muchos procesos, muchas características a lo largo de todas estas presidencias que ya nos pueden generar un pensamiento, sea este positivo o negativo. Nadie puede influenciar en la forma de pensar de cada ser humano. Por ende, con las características nosotros podemos reaccionar en medio de estas votaciones, ¿sí? Y nos conlleva a eso, a que desde pequeños tengamos un pensamiento crítico de qué es lo que está sucediendo y poder tomar como tema de conversación con nuestros padres de familia y reflexionar acerca de todo lo que el Ecuador ha vivido desde que fue república. Para eso es nuestra formación y para eso es nuestro estudio. Usted más que nadie, hoy por hoy, sabe toda la situación que ha vivido el Ecuador y los hechos que lo han hecho vulnerable y al mismo tiempo lo han hecho partidario de muchas crisis por malos gobiernos. Ahora usted puede encargarse de refrescar la memoria porque esta situación también lo aprendieron nuestros papitos. Pero podemos refrescar la memoria de nuestros padres de familia con todas estas características que hemos venido recordando y hemos venido conversando, hemos visto videos acerca de la problemática de nuestro país. Y después de aquello, tomar una decisión para nuestro próximo voto, ¿sí? Vamos a ver el primer tema. El país a inicios del siglo XXI. ¿Qué es lo que nos trajo esta situación? En el Ecuador hubo un escenario durante el cambio de siglo, ¿no? Mostraba muy pocas expectativas positivas, más bien todo lo que se podía ver era negativo. Desde la destrucción de la ciudad más importante que tenemos, Quito, hasta la pérdida de vidas humanas. Luego de años de mala administración y el incremento de la desigualdad. El presidente elegido democráticamente en el 1998, por ser exacta, fue Yamil Maguad. Él había sido derrocado en el 2000 y por esto estaba en el poder Gustavo Noboa, que fue su vicepresidente, cuando los dos tenían un binomio presidencial, y convocó elecciones para el 2002. Resultó ganador de aquellas elecciones Lucio Gutiérrez, que lo tenemos ahí en esa fotito en la primera, quien había sido parte del golpe de Estado que sacó a Yamil Maguad del poder. Sale Yamil Maguad del poder debido a una serie de inconvenientes, dos por citar. La primera, el feriado bancario que existió y dejó a muchos pobladores en crisis, en quiebra total. Y la segunda, que fue el cambio de sucre a dólar, que de la misma forma fue un golpe terrible porque al transformar la moneda, la gente ya tenía menos acceso a pagar distintas necesidades. Y gente que había comprado como vehículos o casas, tenía que pagar sumas incuantificables. Por ende, el país se convirtió en una zona de crisis y mucha gente decidió migrar. De ahí que conlleva a los temas posteriores. Vamos a centrarnos un poquito más, un extracto más corto del siglo XXI. Este empezó como terminó el anterior, ¿no? El que terminó con
con Maguad. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que fue Lucio Gutiérrez. También terminó como el anterior, con inestabilidad, corrupción y protesta social, nuevos sectores sociales, indígenas a la cabeza, ¿no? Esto desembocó en un nuevo golpe de Estado que derrocó al presidente Lucio Gutiérrez. También fue derrocado. Electo 2002-2005. En el 2007 asume la presidencia del Ecuador Rafael Correa. Él emprendió varios cambios importantes, como negarse a pagar la deuda externa y priorizar la obra social, como decía hace un momento, salud, educación, vivienda. Esa es la obra social. Se ha mantenido en el poder por una década y a pesar de las mejoras, se ha notado un desgaste debido en buena parte al poco favorable contexto económico. Siempre el país ha tenido problemas económicos por no saber administrar bien los fondos y recursos que tiene el país. Y con estos roces, por la forma de trabajo del gobierno, fueron acusados de concentración de poderes. Es lo que hasta ahora el señor Correa tiene a su espalda, ¿no? Una serie de denuncias todavía no comprobadas, pero es algo que él tiene a sus espaldas, ¿sí? Bueno, eso con respecto al primer punto. Dentro de este punto también habíamos citado los cambios sociales, los nuevos actores, ¿sí? Y nos referimos principalmente a un grupo muy pequeño. Vamos a hablar acerca de los cambios sociales. A partir de la llegada a la presidencia de Alianza País con su máximo exponente Rafael Correa, hubo partidos importantes que se extinguieron o dejaron de tener el peso de antes, el peso de hace mucho tiempo. De la misma manera, han surgido nuevas agrupaciones, ya sea en respaldo o contra el régimen de Correa, que se vieron deslumbrados, ¿no? Y se vieron envueltos a ser los nuevos protagonistas de la escena política ecuatoriana. En cuanto a lo social, han sido palpables, ellos han visto muy de cerca los logros en educación, salud, vialidad, atención a personas con capacidades especiales, mejoramiento de centros de rehabilitación social, leyes también que han buscado una mejor distribución de la riqueza. Y pese a todo esto, parte de estos proyectos se han detenido o limitado a causa de la difícil situación económica experimentada por el país durante los años finales del periodo correísta. Por más que una persona quiera o necesite sacar adelante un proyecto, es necesario trabajar en conjunto. Y para esto necesitamos un fondo, ¿sí? Que siempre va a ser el respaldo para realizar estos proyectos. Si no hay este fondo y no hay la acción conjunta, todo se puede ir a la quiebra. Y es lo que le pasó al señor Rafael Correa. Pudo ser un visionario estupendo entre muchos proyectos. Sin embargo, la falta de dinero y la contraposición de partidos políticos hicieron que muchas de estas situaciones no llegaran a su causa final, o se quedaran a medias o simplemente en palabras. Y por eso también ha sido juzgado el señor, ¿sí? Entonces, como para mantener un poquito la secuencia de lo que ha venido pasando en temas actuales, ¿no? La movilización social también nos dejó un mal sabor de boca, debido a que estas movilizaciones empezaron en los años 30, por muchos trabajadores, obreros, empleados que estaban siendo explotados por las grandes empresas. Y podemos citar un extracto con relación al tema indígena. La población indígena es un buen ejemplo de cómo esta acción organizada influye de manera positiva para alcanzar los objetivos, porque ellos son muy organizados para sus diferentes protestas o acciones. Incluso para hacer un suelo fértil, ustedes nunca, no sé si
Sí, tratamos el tema con ustedes de las mingas, ¿sí? Esto es producto de una serie de reuniones, especialmente del sector indígena, que la unión demuestra la fuerza que se tiene. Y en este caso, los indígenas han sido un grupo social bastante unido. Y como lo muestra a continuación en las palabras que me voy a dirigir hacia ustedes, es el reflejo de esa unión. En base a la unión de estos nuevos actores sociales, se ha logrado que el Ecuador o los gobernantes piensen un poquito y se detengan en las decisiones que pueden tomar para beneficio del ecuatoriano. Ellos muchas veces se han dado cuenta que más que un beneficio es un perjuicio y por eso se han levantado en las calles, ¿sí? A partir del alzamiento indígena de 1999, durante la presidencia de Rodrigo Borja, pasaron a tener un protagonismo, o sea, ser las personas más vistas políticamente cada vez más, siendo decisivos, no quebrantando sus ideales, siendo muy decisivos en los derrocamientos de Bucaram, Maguad y Gutiérrez. Incluso de ahí nació el movimiento político indígena Pachacuti. ¿Sí? Este es para que más o menos usted se involucre y sepa cuándo vienen estas personas a tomar tanto protagonismo, a ser ya representantes serios, dignos de un país, por medio del primer movimiento que lo formaron, ¿sí? En base a todas las situaciones que ellos han logrado en la calle con sus protestas. En resumen, estos grupos indígenas, conformados por gremios de trabajadores también, estudiantes y muchas otras organizaciones sociales como transportistas y personas afectadas por esta quiebra de bancos que sucedió en la época de Yamil Maguad. La ciudadanía en general fueron los principales protagonistas de las protestas que sacaron del poder a los presidentes Bucaram, Maguad y Gutiérrez. La mayoría fueron movimientos que surgieron espontáneamente, sin tener un proceso, digámoslo así, ¿sí? Debido al descontento que se vivía por el deterioro o por la mala administración de la calidad de vida en el país. Por ese carácter espontáneo de un momento a otro, la efectividad de estas manifestaciones se desvanecía después, ¿no? Carecía de la organización suficiente para lograr mejoras concretas. A pesar de todo esto, las movilizaciones sociales siguen siendo una de las vías más importantes de los ciudadanos para expresar su rechazo a las medidas que vulneran sus derechos o los perjudican. Es muy importante saber esto, pero también es importante crear un poquito o creer, digámoslo así, en la conciencia social. Debido a que esta serie de manifestaciones, como lo habíamos tratado, voy a parar un momentito aquí, activar mi video para concluir la siguiente parte, ¿no? Pero voy a continuar. Debido a que esta serie de manifestaciones, como lo tratamos en algún momento en clase, han sido perjudiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque han deteriorado han destruido muchas de las partes importantes, especialmente de la ciudad de Quito. ¿Recuerdan ustedes, queridos estudiantes, que hablábamos de ese tema? Que habían acabado con el centro histórico, que habían acabado con una serie de edificios o departamentos que tienen historia, ¿no? Entonces, no es bonito acabar con la historia de un país o de una ciudad importante. Es mejor tener conciencia y tratar de buscar una solución por medio de una conversación. Nadie dice que no se puede marchar, nadie dice que no se puede protestar. Tenemos nuestra voz y voto para hacernos escuchar, pero no con violencia. Y era lo que tratábamos en clase, ¿recuerdan? Perfecto.
Bueno, queridos estudiantes, acabado el primer momento, vamos a regresar en una segunda oportunidad en 5 minutitos, ¿sí? Por favor, traten de acudir a las necesidades que tengan en este momento para que no interrumpan su clase. Los espero, queridos estudiantes.